Los escritos de Ravach. Carta número 38. Enero de 1958. ¿Quién es el yo? Debemos explicar quién es la persona de la que decimos que debe ser sierva del Creador y a cambio de lo cual recibirá recompensa. Después de todo, el hombre consta de 248 órganos y del alma de vida que sostiene todo el cuerpo. La pregunta es, ¿quién es el operador, la mente, el corazón o el alma de vida que lo sostiene? ¿Y qué es el yo, al que se le prometió recibir una buena recompensa en el futuro mediante las buenas acciones? El versículo dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen. El término creación se aplica específicamente a algo nuevo, es decir, a una realidad que existe a partir de la ausencia, donde el Creador ha creado algo nuevo que no existía antes de haberlo creado. Nuestros sabios interpretaron que esta realidad se llama deseo de recibir placer. Esto es una carencia y un vacío que ahora deben ser llenados. No había carencia antes de que Él lo creara, pues antes de esta creación solo había plenitud, ya que no se puede decir que el Creador contenga una carencia. Por lo tanto, esto es lo único que es nuevo, es decir, la voluntad de recibir. Creación de la voluntad de recibir. La necesidad de crear la voluntad de recibir se debe a que ellos interpretaron que el propósito de la creación era hacer el bien a sus criaturas. El Creador desea impartir su bondad para deleitar a las criaturas y, en consecuencia, la creación debe contener un cli, vasija, para la recepción del placer. Es imposible recibir placer si no hay necesidad y carencia de él, pues entonces no sentimos ningún placer. Esto es similar a una persona que invita a su amigo a una buena comida, pero él no tiene apetito y por lo tanto no puede disfrutarla, ya que solo el anhelo por la comida determina la medida del placer en la comida. Por esta razón, para que las criaturas disfruten de sus dones, Él ha impreso en ellas una naturaleza de querer siempre recibir placer. Este discernimiento que existe en una persona, es decir, el deseo de recibir placer, es todo el hombre que el Creador ha creado. Todo lo que hablamos con respecto al hombre no es más que el deseo de recibir. Se dijo acerca de él que debe ocuparse en la Torá y las mitzvot, mandamientos, y en el futuro se le concederá placer eterno. Es decir, el deseo de recibir placer será recompensado, al final de su labor, con recibir todo el placer que el Creador pensó darle. Al deseo de recibir se le dieron órganos para servirle y a través de los cuales ha de recibir placer. Es decir, ellos le brindan placer. Estos son las manos, las piernas, la vista, el oído, y así sucesivamente. Todos ellos son servidores, lo que significa que todos sirven al hombre. En otras palabras, la voluntad de recibir es considerada el amo, y todos los órganos son sus servidores. También tiene un mayordomo, designado sobre sus servidores, que supervisa y se asegura de que todos trabajen solo hacia el propósito deseado de traer placer, pues es el deseo del dueño de la casa, llamado la voluntad de recibir. Si falta uno de los servidores, también faltará el placer asociado con ese servidor. Así, si una persona es sorda, no puede disfrutar del sonido del canto. Si es anósmica, carece del sentido del olfato, no puede disfrutar de la fragancia de los perfumes. Y si carece del intelecto, que está designado sobre todos los servidores, como el gerente del negocio que vigila a todos los empleados, todo el negocio se desordenará y podría ocasionar pérdidas. Esto es como el dueño de un negocio que tiene muchos empleados, pero un mal gerente. En lugar de obtener ganancias, podría tener pérdidas. Pero el dueño permanece incluso cuando no tiene gerente, como si el gerente estuviera enfermo y no pudiera dirigir el negocio, pero el propietario del negocio sigue vivo. Así sucede también aquí. Si una persona no tiene intelecto, llamado servidor, pero el dueño está presente, es decir, que el deseo de recibir placer no se pierde por ello y la aspiración a disfrutar permanece, pero carece de la capacidad de discernir, entonces podría vender un gran placer a cambio de uno pequeño. Por ejemplo, si este insensato desea un dulce y el tendero le dice, dame 10 libras y te doy el dulce, si es falto de juicio, podría darle 10 libras por el dulce porque no puede evaluar el valor del dulce que desea. De manera similar, podría causar daño, romper herramientas y rasgar ropa porque piensa que eso le dará algún tipo de placer. No te sorprendas de que pueda haber placer en hacer daño.
Se dice de Aristóteles, el gran filósofo, que quemó una casa grande y costosa porque quería conmemorar su nombre, es decir, que su nombre permaneciera para la posteridad. Pensó que, como la mansión era algo valioso, su nombre sería recordado porque todos recordarían la gran mansión que Aristóteles quemó. Así, vemos que las personas también encuentran placer en hacer daño. Asimismo, cualquier acción que una persona sin juicio realiza debe darle placer, y ese placer lo impulsa a hacer ciertas cosas aunque sean malas, ya que no puede sopesar si vale la pena causar un gran daño a cambio de un pequeño placer. De todo lo anterior se deduce que la esencia del hombre es la voluntad de recibir placer, y nada más. Es decir, incluso la mente no es el cuerpo del hombre, sino como se dijo más arriba. Con respecto al trabajo, la voluntad de recibir, que es la esencia del hombre, es opuesta al Creador, pues el Creador es el dador. Para lograr la equivalencia de forma, es decir, que las acciones del hombre sean también solo para otorgar, o de lo contrario los placeres que reciba del Creador no serán completos porque sentirá vergüenza en ellos, ya que quien recibe un regalo de otro se avergüenza de mirarlo a la cara y siente aflicción al recibir el placer. Por esta razón nos fueron dadas la Torá y las mitzvot, mediante las cuales adquirimos una nueva fuerza, el deseo de otorgar satisfacción al Creador. Entonces será apto para recibir todos los placeres del Creador sin ninguna vergüenza, porque no recibirá todos esos placeres porque quiera disfrutarlos, sino porque está cumpliendo la voluntad del Creador al aceptar el placer, ya que el propósito de la creación fue que las criaturas recibieran placer en el mundo. En verdad, todo el trabajo consiste en alcanzar este grado, querer recibir placer solo con el propósito de una mitzvah, mandamiento/buena acción. Repetí las palabras que dije verbalmente para que puedas recordarlas, pues estas son las bases mismas. De tu amigo que te desea a ti y a tu familia todo lo mejor. Baruch Shalom Halevi Shlag.